¿Y ahora qué hice? Ya estoy grabando, ahora no encuentro la pantalla. Ah, ya. Mire, Sonia, yo les dije CDPs, registros, causaciones y egresos, ¿cierto? Y hay una cosa que se llama compromisos, que son lo mismo que registros. Entonces, Sí. usted utiliza esta información, que son compromisos, ¿sí? Como si fueran registros, y esta información pues usted ocúltela porque usted no lo necesita y aparte está en cero, mire. Está en cero, ocúltelo, usted le dice reservas y cuentas por pagar, ¿sí? O sea, así trae las reservas y esto conviértalo en número, usted solo lo selecciona todo para que lo pueda trabajar, ¿no? Le da aquí en este cosito amarillito, le va a convertir en número, ¿sí? Para que se le haga más fácil manejar los datos. Espere. Entonces, por ejemplo, mire, el presupuesto total, sí, el final eran 1.700. Sí, mire, eran 1.700. ¿Cuánto ejecutaron? Mire, estos. ¿Sí? Estos. De esos, estos, perdón. ¿Cuántos pagaron? Mire, pagaron estos. ¿Sí? Entonces estos son giros, que es el nombre diferente, y estos son gastos obligados, o sea, causaciones, ¿sí? Estos serían causaciones, y estos serían egresos. Es solamente el nombre. Y si usted hacemos esto, estas son las cuentas por pagar, ¿sí? Que son las mismas que están acá, ¿sí? Sonia. Sí, sí le estoy poniendo cuidado, estoy aquí concentrada. Bueno, mire, si se fija, estas son las cuentas por pagar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto lo que hace es acumular hacia arriba, entonces hay que buscar esos 3.540 a qué rubros corresponde. Entonces yo le decía a usted, este rubro acumula, ¿sí? O sea, este acumula, este es el que totaliza todo el presupuesto, ¿sí? Esto es la suma de todo, esto es la suma de todo. Por eso acá sale, sí, esto es la suma de todo. 2.1 son gastos de funcionamiento, entonces todo lo que empiece por 2.1 es funcionamiento. Ahora sigamos bajando, me dice 2.1, 2.1, 2.1, 2.3, ya sale acá, 2.3, 2.3, inversión, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el presupuesto total de inversión? Pues usted mira solo el total, que sería esto, ¿sí? 507, aquí pues ve cuánto se hizo de registros, de pagos, bueno, todo eso. ¿Sí? Usted mira el total. Entonces, si usted quiere empezar a decir detalles, por ejemplo, tenemos un rubro cualquiera. Mire, otros gastos en investigación básica de aplicantes, por ejemplo, usted quiere hablar de este, ¿sí? Usted quiere decir que, sin saber, obviamente, qué se gasta por ahí, pero solo con el nombre, usted dice que ese rubro, mire, como son, sí que son varios, todos con el mismo código, quiere decir que deben tener diferentes fuentes de financiación, que es esto, ¿sí? Entonces lo que puede decir es eso, que por ejemplo el rubro tal, ¿sí? Tienen un total de 440 millones que se utiliza para, que por ejemplo usted puede decir que es el que más impacto tiene en toda inversión, entonces, simplemente lo menciona. Otra cosa que puede hacer es, lo filtra y empieza a buscar 21, 21, 21, mire si 21, 21, 23, no hay 22, debe ser que no hay deuda, no hay servicio de la deuda. Otra cosa que usted puede hacer es simplemente trae totales, ¿sí? 21 y 23. Entonces hace esto. Entonces, sí, mire, funcionamiento de inversión. Entonces usted dice, del total del presupuesto, ¿sí? Que es 1.208, estos son los giros, perdón. Hagámoslo sobre, perdón. Hagámoslo sobre la plata en total. Bueno, debe estar más arriba. Entonces, por ejemplo, usted dice, del total del presupuesto, 507 era para inversión. ¿Cuánto porcentaje es eso? El 41%, ¿sí? De todo el presupuesto se utiliza para inversión. Eso es a lo que yo me refiero, pero usted lo puede hacer con otros rubros o simplemente, bueno, con los que usted quiera, con los que usted le parezca que
son más representativos. Por ejemplo, busca el de sueldos, entonces como ya los tiene filtrados, no tienen que ponerse a buscar, sino hacer, entonces acá busca uno que diga nómina o sueldos, tenemos salarios, sueldos, mire, sí, sueldos. Entonces, ¿sí? ¿Cuánto se gastó por sueldo? Entonces usted mira acá, 402 millones es el presupuesto. ¿Cuánto se pagó de eso? 402 se pagó completo. ¿Tiene cuentas por pagar y reservas? No, no tiene. ¿Sí? Eso es más o menos así como irlo mirando y sacar, pero entonces usted coloca, obviamente, pues esto, coloca estos valores, ¿sí? Los trae acá y los coloca. Entonces, por ejemplo, si queremos saber cuáles son las reservas y cuentas por pagar, entonces miramos acá, ¿sí? Aquí está el total, pero entonces a buscar cuáles, si son todas esas. Entonces filtramos, por ejemplo, las que están en cero y las que no tienen nada, las que están vacías. Si ve, todas estas son las cuentas por pagar, ¿sí? Entonces usted puede, no las va a nombrar todas, ni va a decir que todas, pero puede decir, por ejemplo, que en gastos de administración quedaron cuentas por pagar y reservas por 400 millones, 300 millones, sí, como hacer mención de unas que usted considere son las más altas. Es eso simplemente, eso es en gastos, o sea, sí tienen los mismos nombres, lo que pasa es que obvio yo lo entiendo lo que usted dice, que los nombres son diferentes, pero eso es básicamente lo que yo le digo, usted se guía por el nombre, ¿sí? Por el nombre y dice, por ejemplo, algo que a usted le parezca representativo. Y esto que sale acá, que dice recursos, son las fuentes de financiación. Entonces, recursos corrientes, ingresos corrientes, y estas son las fuentes. Entonces, usted simplemente las coge, ya las tiene, simplemente las menciona, mire, sí, tiene esas fuentes de financiación. Y acá le dice también de dónde, ay, perdón, mire, ingresos corrientes por otros aportes, sí, aquí le especifica aún más. Y en ingresos, pues es lo mismo, tal cual, sí, recaudos es lo que realmente llegó, que era lo que yo le decía. No importa que no le salga presupuesto inicial, no importa. Pues usted dice, la información no lo tiene, no importa. Entonces volvemos a este número. ¿Sí? Entonces ingresaron 2.192 millones de pesos. Eso es lo que usted tiene que decir de recaudos. Entonces usted lo especifica. Ah, bueno, ingresos corrientes son los del año, ¿sí? Yo les expliqué eso en el video, los del año. Pero también hay recursos del balance, que creo que es una pregunta. Entonces usted busca por acá. Mire, sí, recursos del balance, recursos de capital, traigámoslos. Sí, mire, recursos de capital, recursos de balance. Y los trae, mire, sí. ¿Cuánto de recursos de balance? 297 millones. ¿Sí? Y ahí están recaudos, o sea, la plata está en bancos. ¿Sí? Era simplemente, o sea, yo entiendo que son los nombres diferentes, pero pues es más o menos eso. Dígame una pregunta así que usted no sepa de todas las que yo hice, yo le digo cómo sacarlo. Profe, por lo menos acá bueno, las preguntas que usted nos deja, dice análisis de los porcentajes entre capítulos. Por ejemplo, entonces, lo hacemos en ingresos, ¿sí? Ingresos corrientes es un capítulo, ¿sí? Y ingresos y recursos de balance es otro. Entonces hagamos esto así. Coloquemos el amarillito y acá amarillito. ¿Sí? Entonces lo voy a filtrar por el color. Entonces, por ejemplo, porcentaje de capítulos, ¿sí? La suma de los dos, si se fija, me da el total, ¿sí? El recaudo. Entonces, ¿cuánto hay de ingresos del corrientes? El 86%. ¿Y cuánto de recursos del capital? Pues obviamente va a ser la diferencia, ¿sí? Entonces, usted aquí dice, no, pues el porcentaje de recursos de ingresos por el periodo son el 86% y el de recursos de balance son el 14%. A eso me refiero con análisis. Y acá en gastos lo puede hacer tal cual. Unos son gastos de funcionamiento y otro es inversión. Entonces, sí, esos son capítulos. Capítulos es todo lo que comienza bajo un solo código. Entonces aquí busca el 2.3 o el 2.2 que no hay en este caso, ¿sí? Y hace lo mismo, ¿sí? Aquí solo hay dos capítulos. Entonces, el análisis pues ya depende de lo que usted quiera hacerlo, pero entonces, por ejemplo, usted puede decir, puede sacar los mismos porcentajes o puede decir, se presupuestaron 507, de los cuales se giraron 406, quedaron en cuentas por pagar y reservas este valor y este valor. Sí, eso es, o sea, es como hacer esa relación, decir que en funcionamiento eran 1.200 millones, de los cuales se pagaron 1.211, de los cuales se pagaron 1.208.
tiene reservas y cuentas por pagar, puede dar los porcentajes. Eso es más o menos lo que yo digo con análisis entre capítulos. Sonia, despierte. Profe, sí, es que estoy mirando acá la hoja para saber qué más le voy a preguntar. Por lo menos acá me dice que presupuesto ejecutado en relación a lo proyectado, ingresos y gastos. Pero no le quite, es que se le cortó. Prende el ¿Cómo? micrófono. Es que se le... Ya, o sea, es que aquí en este no me sale o sea, aquí me dice presupuesto ejecutado en relación a lo proyectado, ingresos y gastos. Por eso, pero mire, Sonia, el presupuesto proyectado, ¿cuál es? Este, ¿sí? Es este porque eso fue el que ellos colocaron como que iban a ejecutar. ¿Y cuánto ejecutaron? Pues realmente lo que le hicieron registro o lo que causaron, ¿sí? Esta es causación, esto toca buscar es el que dice registros, que está por acá al principio, pero toca que lo busque arriba. Entonces, sí, es simplemente eso. ¿Cuánto ejecutaron? Pues usted dice cuánto se ejecutó. Se ejecutó y hace la misma división. Sí, se ejecutó un 99,7%. Mire, eso fue lo que se ejecutó del presupuesto. Y lo mismo hacen ingresos, ¿sí? Si en ingresos yo tengo por acá un valor, sí, que dice... Pero le quitamos esto. Bueno, acá no tiene, por ejemplo, en este sí no tiene presupuesto inicial, simplemente tiene recaudos. Entonces, por ejemplo, como usted no lo tiene, pues dice, en este no hay presupuesto inicial para comparar cuánto se recaudó, pero usted sí puede decir, por ejemplo, nos gastamos 1.208 y nos llegaron a bancos 2.192. Entonces sí hay ingresos que soporten los gastos. Eso lo puede decir usted también. Ok, profe. Lo que me salga rubro sin ejecutar o recaudar es lo que me acabó usted de explicar, o sea, cuando Ejemplo, no hay valor de algo, porque ahí me dice exacto, rubros. exacto. Por ejemplo, acá, mire, en ingresos pues ya vio que no, ¿sí? Pero en gastos, por ejemplo, miremos uno, a ver si está en cero. Por ejemplo, aquí dice con cuotas pensionales. Es que acá como que tiene solo los valores ejecutados, entonces pues en ese... no, tienen cero también. Por ejemplo, esto, sí, mire, tienen un presupuesto inicial, pero no tienen nada ejecutado, ¿sí? Sí, sí. Seguros, arrendamientos, fondos de cesantías. Sí, tienen un presupuesto inicial, pero no tienen nada ejecutado, ni gastos, ni registros, ni egresos, simplemente tienen el presupuesto. Y eso es lo que usted puede decir. Y lo menciona, señora. O sea, bueno, es que entonces póngale cuidado, usted arregló lo de arriba, ¿cierto o no? Lo que está en verde, lo que dice compromiso, esto verde compromiso con anticipos, pactado pesos, Pero es que compromisos en anticipo, reversión. pero es que esos son conceptos que tiene, o sea, por ejemplo, compromisos son registros, ¿sí? Reversión es cuando uno reversa un registro. O sea, pero esa información usted no la necesita. Usted necesita son estos, gastos, pagos, reservas, cuentas por pagar. Usted necesita eso, pero esos datos, por ejemplo, el número de pago, usted no necesita el número de pago, ni la obligación, usted eso no lo necesita. Entonces esos datos los puede ocultar. Eso se puede quitar, sí, profe, Sí, para no... para que usted le quede más, exacto, más sencillo trabajar.
cuando me dice análisis de gastos de nómina, es verificar cuánta plata gastaron, porque ahí pide un análisis de gastos por nómina. Pues fue lo que yo le expliqué al principio, que yo le dije, o sea, separa acá en el nombre y busca salarios, ¿sí? Busca sueldos o salarios, no sé cómo salga acá sueldos, ¿sí? En el sueldo. Sueldo, sí. Entonces, sí, todos los rubros que hay, mire, sí, este es el mayor, este es el que acumula, Si usted fija para abajo, la suma, sí, la suma es 402. Entonces usted dice, ah, bueno, 402 millones de nómina, de los cuales se pagaron de recursos corrientes, de rentas de capital de tesorería, sí, aquí le da fuente, o sea, usted puede hablar con relación a la información que tiene. Sí, señor. Usted puede decir, por ejemplo, ahí también hay, me imagino que habrá un rubro para, esos son solo salarios, pero habrá uno para primas. Sí, mira, aquí están las primas. Entonces usted dice, por primas fueron tantos, ¿sí? Me imagino que también está el de cesantías, sí, de cesantías. Mire, fondos de cesantías, ¿sí? Eso es lo que yo digo. Entonces a usted le queda fácil filtrar y dar información. Ah, sí, se pagó tanto. 31 millones o 31.000, no sé cuánto sea eso. Mire que eso suma el total. Bueno, aquí le falta esto. Ah, listo, profe. Entonces, donde me dice también de mayor impacto es buscar como de qué fue donde entró más plata. Y dónde gasté más o cuál ejecuto más, exacto. Eso es lo que yo quiero, que usted lo mire y diga, ah, mire, yo gasté por este rubro, no sé qué sea, pero por el nombre usted se puede guiar. Por ejemplo, mira, bueno, ¿cuál fue el rubro que más plata gastó? Entonces, usted simplemente, pues, hay una manera fácil de hacerlo, pues usted, por ejemplo, como lo tiene filtrado, lo puede buscar por mayor, ¿cómo es? Por acá, de menor a mayor, ¿sí? Entonces, obviamente, pues le va a traer los que acumulan. Entonces, usted debe saber cuáles no acumulan, ¿sí? Simplemente cuáles, por ejemplo, este no acumula, ¿sí? Mire, otros gastos de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del sector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted quiere hablar de eso. Sí, esos son 7.000 millones, de los cuales gastaron 105, bueno, 1.005, 1.052. Sí, a eso es lo que yo me refiero, pero usted misma pues lo busca, usted habla, usted dice, habla en relación a ese rubro. Obviamente, usted va a decir, bueno, es un rubro hecho para mejorar la infraestructura física. ¿Cómo sabe? Pues porque el rubro lo dice. Infraestructura, mire. ¿Y ya? ¿Cuál era la que le iba a preguntar? Ay, profe, la relación de ingresos separados por transferencia y por recaudo propio con su respectivo análisis. Ingresos separados por transferencia y por recaudo propio. Mire, aquí dice ingresos corrientes, ingresos por venta de servicios. Si es una universidad, pues es la venta de la... Sí, hay otra que dice... Por eso, entonces ahí sería... Sí, pues o sea, usted, poner ahí algunos ingresos. Sí, usted decir... Porque se separan por transferencia. Por eso, o sea, los servicios serían los de la universidad, ¿sí? Por eso, doña, sí, obvio. Por la venta de servicios son de la universidad. Pero, por ejemplo, estos que dicen... Tesoro Nacional, ¿sí? Quiere decir que se los pasaron, se los dieron. Recursos, bueno, aquí le da la fuente de una vez, y son poquiticos, vean. Venta de servicios es doble matrícula, ¿sí? Mire, aquí lo tiene ya discriminado. Estos son recursos propios, estos también, sí. Mire, corrientes por otros aportes, ¿sí? Ahí le va diciendo, a él mismo le va diciendo. Por ejemplo, acá le debe decir alguno, muestre. Mira, aportes de otras entidades del nivel nacional. Entonces, ¿cuánto le pasó al nivel nacional? Que usted mira por acá. Aportes para funcionamiento, mire, el rubro para funcionamiento de la nación. O sea, aportes de la nación para el funcionamiento de la universidad. Entonces, usted busca ya, mire, ¿cuánto le pasó? Le pasaron estos 726 y 2.000 y 728 millones o 728.000 millones. Sí, eso es lo que usted tiene que decir. Ya. Listo, entonces eso es lo que yo voy respondiendo en el Word y aparte de eso le anexo estos dos archivos de Excel. Claro, donde usted crea una pestañita aparte donde va pues mostrando como el análisis que usted hizo, ¿sí me entiende? Entonces lo pone acá, entonces por ejemplo, lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Por eso le digo, filtrelo y va llevando datos, que solo sea copiar y pegar. Por eso, pero o sea... Claro, usted en el Word me va a decir, el rubro que más se gastó fue salario, es un ejemplo, ¿cierto? Sí. Y usted va a poner el valor.
¿cierto? Sí, señor. Yo tengo que ver de dónde lo sacó. Entonces tengo que pasarle el Excel así. Pero es más, le queda más fácil, doña, que primero la responda acá, o sí, la responda acá, y luego las pasa y les hace comentarios, ¿sí? El comentario, se le anexa Claro, el comentario sí, ahí para que usted vea qué fue lo que hice. sí, claro, más Y fácil. de estas mismas preguntas que me puso aquí, me va a preguntar el sábado. Claro, obvio. El proceso es sustentación, claro, es lo mismo. Ok, o sea, lo mismo que yo respondo, o sea, las que están acá son las que Sí, usted me va a preguntar. sí, tal cual. Ah, bueno, profe. Era eso, sí. Gracias. Ay, espere, modificaciones al presupuesto, ¿qué es, profe? Cuando les hacen adiciones y reducciones, pero por ejemplo en este caso, mire, No nos aparece, sí. exacto, no aparece. Entonces, como no aparece, usted simplemente dice la información no reporta. Eso es cuando pierde. La información no reporta. Mire, por ejemplo, esto es una reversión de gastos, ¿sí? Esto es una modificación al presupuesto, pero si usted se fija no tiene información, está en cero, entonces no. ¿Sí? Si estuviéramos acá, no, acá tampoco, mire. No, si no la muestra, pues no tiene cómo hacerla. Es, por ejemplo, si viniera como el que yo le mostré que venía adiciones, reducciones, pero si no, no. Análisis. Ya, bueno, los análisis son como tal, eso, lo que uno Sí, entienda y mire dónde salen los valores para poner ahí. Si es que estoy sí, verificando claro, acá, no claro. me falta. Sí, sí, creo que pues. Ah, bueno, análisis del déficit en el caso que se presente y su relación con el ingreso es mirar si se gastó más de lo que ingresó. Exacto. Entonces, bueno, pero profe, esos análisis son a ciertas cuentas, no a cualquier cuenta que yo escoja, no tiene que ser a un montón de cuentas, sino Ah, no, poquitas, sí, ¿cierto? no, usted, claro, usted escoge la más representativa, la que más le llame la atención, obvio, claro. Sí, no a todo, imagínese donde se lo haga todo, no. Profe, yo ya le había preguntado a usted modificaciones al presupuesto. Entonces, sí, es lo que yo le digo, si tiene adiciones o reducciones, pero en su caso no lo tiene, entonces no, acá no lo muestra, sí, la información no lo muestra, entonces no tiene cómo hacerlo. Profe, los rubros son como la plata, ¿cierto? Porque dice Estos son los rubros, vean. rubros con reservas. Por eso, pero eso fue lo primero que le expliqué, Sonia. Estos son los rubros, mira, aquí le dice reservas, ¿sí? Aquí las tiene ya todas, simplemente las selecciona y las traen. Rubros con reservas, pues son todos estos rubros, veanlos. Obviamente los mayores no son rubros con reservas, sí, serían estos, pero ustedes ya los tienen, simplemente copia y pega información. Sí, mira, aquí dice reservas, aquí, y usted ni siquiera tiene que sacarlas, aquí dice reservas. ¿Ve? Simplemente puede hasta copiar el mismo cuadro y llevarlo ya. Bueno, estoy mirando aquí que no me haga falta nada. Profe, creo que pues ya. Creo que ya entendí, pero me puede pasar de una vez la clase grabada. Ah, bueno, ya le envío la grabación. Voy a ver si la puedo dejar acá o se la paso por YouTube. Entonces ya se la paso. Gracias, profe, muy amable. Perdóneme por acotar.